Hola, bienvenidos a otra entrevista con nuestros psicólogos expertos en el enfoque central de la persona. Hoy día nos acompaña Luis, quien le permitiré que se presente a todos nosotros para que comencemos con la entrevista de hoy día. Bien, mi nombre es Luis Robles, soy chileno, ¿no es cierto? Psicólogo y bueno, he tenido la suerte de tener alguna formación sobre el enfoque centrado en la persona, aunque la mayor parte de esa formación es la que, digamos, he hecho yo mismo explorando la literatura del enfoque y bueno, también llevo muchos años haciendo traducciones sobre el enfoque centrado en la persona, particularmente sobre el abordaje de los problemas de salud mental más delicados o más extremos. ¿Sí? Sí, Eso. de hecho, bueno, el tema que nos convoca hoy día es la preterapia y nos Ujú. gustaría que nos vayas comentando un poco qué es la preterapia, quién la desarrolló, cómo se desarrolló. Ya. Ujú, Bien. Bueno, primero quisiera contar cómo la descubrí. ujú. ¿Ya? Eh, yo siempre tengo el hábito de revisar la bibliografía, las referencias en los artículos, en los libros. Entonces, cuando estaba estudiando en la universidad, estaba revisando con mucho detalle unas bibliografías que aparecían al final de un libro que compilaba la obra de Eugene Gendlin. Entonces ahí aparecía la bibliografía de Eugene Gendlin y apareció una amplia bibliografía sobre la psicoterapia centrada en la persona, digamos, ¿ya? De diversos autores. Y ahí hubo un texto que me llamó mucho la atención, pues, que se refería al tratamiento de las alucinaciones esquizofrénicas y ese tipo de temáticas. Y bueno, ese texto era del psicólogo Gary Prouty, que hasta ese momento, digamos, años 2004, algo así, yo no lo conocía. Entonces, bueno, fui a internet, busqué este texto y me encuentro con que este autor presentaba una metodología muy llamativa, ¿no es cierto? Aparentemente bastante simple, digamos, de retener, de recordar, para poder trabajar con pacientes que tradicionalmente se consideran fuera del alcance terapéutico, pacientes que están fuera de contacto, que no responden a las intervenciones terapéuticas, que muchas veces están en silencio y que están en ese estado, digamos, fuera de contacto, sin interacción, porque están afectados por esquizofrenias crónicas o porque además tienen discapacidad intelectual. Entonces, este método, ¿no es cierto?, permite ponerse en contacto con estas personas y empezar a facilitar, en principio, el contacto, el devolver la persona al contacto relacional. Y bueno, esa fue como la primera vez que leí un artículo de Gary Prouty, ¿no es cierto? Luego descubrí algunas otras cosas, ¿no es cierto?, sobre él, ¿no es cierto?, que él es o fue, digamos, un psicólogo norteamericano, ya está fallecido, falleció aproximadamente el año 2009. Gary Prouty fue discípulo de Eugene Gendlin, ¿ya? Tenía una formación interesante en lo que era en ese tiempo la psicoterapia centrada en el cliente. Y él presentó sus primeros escritos en la década del 70. En el año 76, 77, él realiza dos artículos que significaban un importante aporte a lo que era la terapia centrada en el cliente en ese tiempo. En particular porque este enfoque, esta terapia, en el ámbito de la investigación, no había obtenido buenos resultados, ¿no es cierto?, con estos pacientes que están en estados más extremos. Entonces Gary Prouty hizo su propuesta, ¿no es cierto?, presentó su método y, y esto que propuso se expandió rápidamente, ¿no es cierto? A principios de los años 80 siguió presentando artículos y estos artículos tuvieron harta resonancia, sobre todo en Europa inicialmente, hasta el punto que ya es un método que es bastante conocido, yo diría, en todos los continentes. La obra de Gary Prouty actualmente está traducida a varios idiomas, o por lo menos el libro de él, yo sé que está traducida a varios idiomas, ¿no es cierto? Entonces se ha vuelto un aporte bastante relevante dentro del enfoque centrado en la persona y yo diría que es uno de los autores más citados dentro del enfoque centrado en la persona, digamos, actualmente.
Por todos Sí, lados se cita la preterapia, el trabajo de contacto, los reflejos de contacto, que son estos aportes que hizo Gary Prouty. sí, todavía no, quizás a nivel latinoamericano no es tan reconocido, pero como bien mencionas tú, en Europa se masificó bastante. Si no me ¿Sí? equivoco, hay incluso clínicas donde se trabaja el enfoque, donde incluso las enfermeras manejan un poco esto de los reflejos para trabajar y apoyar a Ujú. los pacientes. Sí, efectivamente, en el ámbito de América, ¿no es cierto? De los países de habla hispana, la obra de Gary Prouty no es conocida aún, de hecho no está oficialmente traducido. El libro o los libros que se han editado sobre este método no se han traducido al español. Mm. Entonces, bueno, yo en algún momento empecé a realizar traducciones de este método, a traducir hartos artículos, que ya a esta altura no sé ya cuántos habré traducido, supongo que entre 10 o 20, ya no lo recuerdo exactamente. Entonces, es un método que se está introduciendo en los países de habla hispana, pues. Yo sé que hay harta gente que está leyendo estos artículos, que está probando estas técnicas. Es así. Y, Sí. ujú, Bueno, de hecho mencionar que yo por lo menos descubrí la preterapia gracias a tus traducciones que están mm, en internet e incluso las compartiste libremente, solo con el afán de difundir esta metodología. sí, 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 sí. Bueno, esas traducciones efectivamente yo estuve mucho tiempo mandando estos textos a cualquier persona que me los pidiera y particularmente a gente que yo sabía que hacía clases sobre el enfoque centrado en la persona en diversas partes de Chile o a personas que estaban estudiando o promoviendo el enfoque en el extranjero, así que han llegado a hartas partes. Ujú, sí. Y han demostrado su efectividad. De hecho, entiendo que tú también lo practicaste en algún momento con algunos pacientes. Quería conocer un poco tu experiencia de cómo fue ese Ujú. trabajo. Ya, ¿no será necesario que presentemos un poco el método? ¿De qué se trata tal vez? Por supuesto. ¿Sí? Ujú, Bueno, eh, la preterapia de Gary Prouty, ¿no es cierto? Como su nombre lo señala, está dirigida a pacientes que están en un estado preexpresivo, por eso que se llama preterapia, ¿ya? Porque está dirigido a personas, ¿no es cierto?, que como dije recién, están fuera de contacto o cuya capacidad relacional está muy deteriorada, que no toleran mucho el contacto humano, que no responden, ¿no es cierto?, no responden a una conversación normal o que por sus discapacidades intelectuales no han desarrollado el lenguaje, etcétera, ¿ya? ujú. Entonces, es un método que está diseñado para facilitar el contacto de estas personas, ¿ya? Es diferente a la psicoterapia, digamos, ¿no es cierto? Donde hay una conversación fluida con una persona, donde la persona tiene la capacidad de prestarle atención a sus sentimientos y describirlo, y hay toda una coordinación en la conversación con el terapeuta porque hay un intercambio intersubjetivo constante, ¿no es cierto?, con el otro, con el terapeuta, entre las dos personas, terapeuta y paciente, digamos. Entonces, este método de la preterapia está diseñado para personas que justamente no tienen esas capacidades, con quien no es posible sostener una conversación fluida, digamos, ¿ya? Entonces, bueno, es un método que se define como la facilitación del contacto. eh, eh, es una aproximación que permite, ¿no es cierto?, que el usuario vaya tolerando el contacto humano. Es una aproximación que nos permite responder empáticamente a lo poco tal vez que expresan estas personas, y eso va facilitando el contacto, va de a poquito sintonizando a la persona, y la persona se vuelve más consciente de esta interacción que se está dando y se vuelve más responsivo al terapeuta. Es un trabajo lento, difícil, ¿no es cierto? Pero que si uno lo realiza de manera sostenida va dando sus frutos, ¿ya? Esta técnica, este método en particular, funciona a través de los llamados reflejos de contacto, ¿ya? Que es lo que yo destaco que es el aspecto como muy memorizable de este método. Uno lee los reflejos de contacto y uno se los memoriza a la primera, ¿ya? Los reflejos de contacto son maneras como extremadamente concretas, literales,
duplicativas de responder a la experiencia del paciente, a esta experiencia que es preexpresiva, que es concreta, que no se muestra en un lenguaje fluido, ¿no es cierto? Entonces, los reflejos de contacto son básicamente los reflejos situacionales, que es nombrar lo que está ocurriendo en la situación de la persona. Están los reflejos corporales, que significa apuntar a lo que el paciente está haciendo, a todo lo que aparece en la corporalidad de la persona, como sus posturas o como sus acciones, ¿ya? También están los reflejos faciales, que son una manera de rescatar el afecto preexpresivo. La persona no se está comunicando en palabras, pero en su cara ciertamente algo está expresando, algo de emocionalidad está mostrando ahí. Entonces, los reflejos faciales son para apuntar a ese aspecto afectivo, ¿ya? Eso es como reflejar la expresión que tiene la cara o quizá reflejar o yo, en cierta manera, imitar también esa expresión. Claro, puede hacerse de las dos maneras. Los Ujú. reflejos corporales, uno puede decir lo que la persona está haciendo, o uno puede imitar con el propio cuerpo lo que la persona está haciendo. Con los reflejos faciales es lo mismo. Uno Ujú. puede nombrar, ¿no es cierto?, cómo está la cara de la persona, o uno puede tomar la misma cara que está haciendo la persona, la misma cara que tiene. Es como un reflejar literal, es convertirse literalmente en un espejo que se ofrece al usuario, al paciente, ¿ya? El cuarto tipo de reflejos son los reflejos palabra por palabra, que consisten en repetir, ¿no es cierto?, estas expresiones extrañas, escuetas, ¿no es cierto?, que dicen estos pacientes, que son a veces expresiones incomprensibles o muy breves, muy acotadas. Entonces los reflejos por palabra repiten cualquier cosa que el paciente haya dicho, porque en el fondo se reconoce que cualquier cosa que diga es valiosa para esta comunicación. Por dar un ejemplo, muchos usuarios que presentan psicosis presentan trastornos de la comunicación tipo ecolalia, cambian las palabras, repiten lo que dice el otro, ¿no es cierto? Eh, Utilizan metáforas muy extrañas. Entonces, los reflejos palabra por palabra simplemente imitan, ¿no es cierto?, reflejan de vuelta esto que el usuario está comunicando, ¿ya? Ujú. Y bueno, y el último, ¿no es cierto?, son los reflejos reiterativos, que consiste básicamente en reiterar cualquier cosa que haya sonado a contacto, a comunicación dentro de una sesión o dentro de las últimas sesiones. Entonces, uno podría, por ejemplo, decir al paciente: Juan, ayer me dijiste, estoy cansado y loco. Tal vez el paciente lo dijo el día anterior, pero nosotros lo podemos repetir porque fue lo único que nos ha dicho el paciente en las últimas sesiones. Entonces uno toma, ¿no es cierto?, estas expresiones que han ocurrido en las sesiones y uno las puede reiterar. Todo esto es para, digamos, transmitir al paciente, ¿no es cierto?, transmitir que lo estamos recepcionando de alguna manera, estamos viendo lo que hace, estamos escuchando lo que dice y no estamos tomando en serio su comunicación, ¿no es cierto? Esta comunicación que es más rudimentaria tal vez, ¿no es cierto? En Es eso, como hacer sentir al paciente quizás que yo estoy ahí, que lo estoy acompañando, que estoy muy presente con él. que estamos presentes, que lo estamos viendo, que lo estamos escuchando, que estamos tratando de, ¿no es cierto?, de comprender cómo se siente. En eso consisten los reflejos de contacto, son justamente, como el nombre lo dice, para ir haciendo contacto con la persona. Ujú. Y en tu experiencia, ¿la has podido utilizar? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo te has sentido? Ya, sí, yo obviamente apenas conocí el método, lo empecé a tratar de utilizar primero con los pacientes que están en un estado expresivo, los pacientes normales, empecé a reflejar más el cuerpo, la corporalidad de los pacientes. Y después ya en otro momento tuve la oportunidad de aplicarlos con pacientes que efectivamente estaban fuera de contacto. Por ejemplo, yo trabajaba antes en consultorios, ¿no es cierto?, en salud pública, y muchas veces llegaban usuarios que cursaban crisis psicótica o crisis disociativas, ¿no es cierto?, muy acentuadas, donde los pacientes tenían flashbacks, alucinaciones, etc. Entonces empecé a probar primero estos reflejos en el trabajo, en atención primaria, ¿ya? Y después, más adelante, yo, digamos,
fui a trabajar como voluntario a un centro donde hay muchas personas con estas características, que son pacientes con estos diagnósticos duales, ¿no es cierto?, donde hay discapacidad intelectual y donde hay psicosis, ¿no es cierto?, o donde muchas veces hay usuarios con severos problemas neurológicos que están muy fuera de contacto, muy aislados, y que uno observa en su conducta que efectivamente están fuera de contacto, que su manera de relacionarse es extraña o es muy reducida, usuarios que no interactúan casi nada con el mundo, digamos. ¿Ya? Y ahí, bueno, tuve la oportunidad de aplicar el método en una paciente en particular que tenía un gran deterioro, digamos, había estado toda su vida institucionalizada, con diagnósticos, muchos diagnósticos como autismo, esquizofrenia, traumas múltiples, una paciente que debido a toda esta historia de abandono y de traumas y de institucionalización, tenía un mutismo severo, o sea, prácticamente ya no hablaba mucho en la mayoría de las sesiones. En algunas sesiones casi no hablaba nada en realidad. Y cuando lograba comunicarse era a través de expresiones muy difíciles de entender. De repente hablaba, disparaba un montón de cosas que parecían muy incoherentes, o a veces decía pocas palabras muy difíciles de entender, otras veces hablaba en susurros que apenas yo le escuchaba. Entonces, bueno, a través de esta técnica empecé ¿no es cierto?, a responder a esta comunicación preexpresiva, ¿no es cierto? Porque la paciente en realidad la mayor parte del tiempo comunicaba más cosas con su cuerpo, con su inquietud, agachando la cabeza, realizando movimientos repetitivos con sus brazos, unos movimientos en los cuales estaba pegada mucho rato. Entonces, la mayoría de la comunicación de ella era una comunicación no verbal, corporal, comportamental, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Y era poca la expresión verbal. Entonces, bueno, de a poco, reflejando toda su experiencia de manera muy concreta, muy literal, se empezó a establecer el contacto, que yo diría que los resultados se empezaron a notar cuando ella logró tolerarme más, cuando se sintió más cómoda conmigo, ya no se arrancaba, ya no me echaba. La em, primera se arrancaba y te echaba, te No toleraba evitaba. el contacto humano, diría yo, en general. No toleraba la mirada. Entonces ya en algún momento ya se empezó a dar cuenta que yo la estaba reflejando literalmente, que yo imitaba sus movimientos, que repetía las pocas cosas que ella decía. Y en algún momento ella sonreía, le parecía gracioso, po. Entonces se movía y ya estaba muy atenta que yo la estaba reflejando. Ya el contacto empezó a ser llamativo para ella. En un principio era intolerable este contacto humano, tenerme ahí presente, pero ya en algún momento le fue más cómodo, en algún momento ya le generaba más curiosidad, empezó a sentir curiosidad por las cosas que yo llevaba, en algunos momentos también me expresó cosas bastante sentidas, ¿no es cierto?, sobre su situación de abandono, me empezó también a preguntarme algunas cosas acerca de mi persona o acerca de mi vida, qué sé yo. Entonces, hasta el punto que después de varios meses de trabajo, con sesiones que podían ser 2 veces a la semana o incluso 3 veces a la semana, en algún momento la paciente se vio bastante mejor. El reporte de las cuidadoras que trabajaban allá era de que estaba menos irritable, más contactada, que se le veía más alegre, más interesada en el entorno. Y bueno, dentro de los registros que pude hacer, en algún momento también ella se veía disfrutando de la música, bailando con otro compañero de este hogar donde vivían. Y esa fue como la experiencia más sistemática que he tenido, pero en general lo iba aplicando con pacientes con los que me toca de repente trabajar, o pacientes que se presentan en estado de crisis, ¿no es cierto?, muy acentuada. Qué valioso el trabajo que hiciste con la consultante que nos conversaba recién, cómo se fue avanzando y el esfuerzo que hiciste para ir trabajando constantemente con ella y los avances que tuvo. Y también Ujú. ahora me cuentas que, además de estos pacientes o consultantes más críticos, por decirlo de alguna manera, hay en otras situaciones que puedes ocupar este método, como intervenciones en crisis, me decía. Ujú. Sí, bueno, como te decía hace un rato, el método se hizo inicialmente para personas que tienen el diagnóstico dual de discapacidad intelectual con psicosis, ¿ya? Ujú.
Y para estos pacientes que están muy fuera de contacto, que no interactúan, que no responden. Pero con el tiempo el método se empezó a aplicar con otras poblaciones, ¿ya? Por ejemplo, actualmente hay alguna bibliografía en que se muestra la aplicación con niños con autismo, ¿no es cierto?, que también tienen problemas de contacto, ¿no es cierto?, cuando el autismo está acentuado en contextos clínicos o en contextos educacionales. Es un método también que se utiliza digamos, como técnica de cuidado paliativo, de acompañamiento, qué sé yo, con personas que tienen Alzheimer o demencias avanzadas, que tienen un alto nivel de deterioro y que también están fuera de contacto, ¿ya? También la técnica se aplica cuando las personas están alucinando, porque cuando las personas están alucinando también el contacto no es normativo, ¿no es cierto? Es ligeramente alterado en muchos casos, o bastante alterado. Es una técnica también que se utiliza dentro de los llamados trastornos disociativos, ¿no es cierto?, que están relacionados a las experiencias traumáticas, en que las personas experimentan ausencias o de repente funcionan como desde subpersonalidades, o cuando las personas empiezan a reexperimentar las escenas traumáticas y se le aparecen los famosos flashbacks. Entonces, en todas estas instancias donde el contacto está alterado o disminuido, etc., se utilizan los reflejos de contacto como una manera de sostener, ¿no es cierto?, el acompañamiento terapéutico. Justamente porque son estados en los cuales uno no logra conversar de un modo normal con la persona, ¿ya? Por dar un ejemplo, yo siempre nombro que en el año 2010 me tocó atender a una persona que trajeron, ¿no es cierto?, al lugar donde estábamos trabajando, y la persona estaba paralizada por el miedo. Eso quiere decir que estuvo muchos ratos como una estatua, literalmente. O sea, la persona no se movía, no hablaba, prácticamente no pestañeaba, y a través de esta técnica de los reflejos de contacto, ¿no es cierto?, se le facilitó el contacto para que ella pudiera reaccionar. Eh, por ejemplo, empecé a nombrar los pocos movimientos que tenía en su boca, los movimientos de los ojos, le empecé a nombrar en qué lugar estábamos, porque probablemente ya no sabía que estaba en un consultorio. Y con esa técnica, digamos, fue posible devolverla al contacto, ¿cierto? Y ya después, en otro momento, lograr conversar más normalmente. Entonces, actualmente son varias las poblaciones, ¿no es cierto?, o varias las problemáticas donde se pueden aplicar esta técnica de contacto, ¿ya? Y bueno, también como se puede ver, se puede utilizar en contextos educacionales, tal vez, ¿no es cierto? Por ejemplo, con los niños con autismo, se puede utilizar dentro de hogares, dentro de instituciones, también la pueden aplicar diversos profesionales, diversos actores, ¿no es cierto?, del trabajo diario. Se puede utilizar también en contextos de intervención en crisis, etcétera. Entonces, es un método que está en expansión y que se está probando con diversas poblaciones porque es bastante llamativo, útil y obviamente, como tú dices, se ve que es un método facilitador porque da resultados. Sí, la verdad es un método fascinante y se puede utilizar en muchos ámbitos como tú lo has descrito y Me que genera... faltó, disculpe, ¿Sí? me faltó nombrar que también se utiliza en la terapia de juego, en la terapia con niños. También se puede utilizar ahí. Claro, precisamente cuando se empieza con los niños generalmente y no quieren mucho el contacto con los niños más pequeños, es muy Ujú, útil. Ujú. ujú. Bueno, Luis, te quiero dar las gracias. Siento que conocimos un método muy interesante, muy útil. La verdad lo Ujú. encuentro fascinante y espero podamos seguir estas entrevistas o en algunos cursos seguir aprendiendo más de este método. Así que muchas Ya. gracias. Entonces, si las personas quieren, ¿no es cierto?, tener una primera aproximación con este método, deben buscar en internet preterapia o el nombre Gary Prouty o bien la técnica reflejos de contacto y así van a poder llegar a, digamos, artículos que ya están traducidos al español. Y lo interesante de estos artículos es que son bastante amigables, fáciles de leer, ¿no es cierto? Y que todos ellos incluyen viñetas clínicas de cómo esto se aplica, así que es una literatura, ¿no es cierto?, que facilita harto el aprendizaje. Así que si les ha resultado llamativo, ahí en internet van a encontrar
lo suficiente para tener una primera aproximación. Sí, hay muchísimos artículos tuyos que son bien didácticos, uno aprende bastante, así que yo también los recomiendo mucho. Bueno, Eso Luis, pues. que estés muy bien. Muchas gracias. Muchas Hasta gracias por la luego. invitación. Que estés bien, chao.